Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver las bases de datos, cómo Laravel maneja las bases de datos y por lo tanto veremos las migraciones y los modelos. Para eso, para que se entiendan bien los conceptos, vamos a crear un ejemplo de prueba. Vamos a nuestra carpeta de proyectos, en WAMP www, vamos a tipear cmd y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner prueba. No va a tener sistema de autenticación ni nada, es solamente para que veamos cómo se manejan las migraciones, los modelos en Laravel. Muy bien, se ha creado nuestro proyecto, vamos a acceder a él, vamos a poner cd prueba. Y desde aquí tipeamos, si tenemos Visual Studio Code instalado, tipeamos code, espacio, punto, y se va a abrir nuestro proyecto. Muy bien, tenemos un proyecto limpio y vamos a ir al archivo .env. Recuerdan de que aquí configuramos los parámetros de nuestro motor de base de datos y por supuesto la base de datos. En este caso vamos a usar el nombre de la base de datos, que es el que automáticamente Laravel nos pone aquí, que es el mismo nombre del proyecto, que es prueba. Por lo tanto, como esto es un proyecto nuevo desde cero, vamos a crear la base de datos. Lo podemos hacer desde la consola de comandos, pero como ya tenemos nuestro gestor de phpMyAdmin, lo vamos a hacer desde ahí. Vamos a poner nueva, nombre de la base de datos, vamos a poner prueba. En este caso el nombre de usuario es root, no tiene contraseña y los datos son los tradicionales. Puerto, el clásico con el que se maneja MySQL, acá el motor MySQL o el driver, y acá el host va a este número de IP o localhost. Para entender el tema de las migraciones, vamos a explicar brevemente, para los que nunca trabajaron con Laravel, cómo es que generalmente trabajamos. Es decir, como acabamos de hacer, creamos una base de datos. Si ahora necesitamos agregar tablas a nuestra base de datos, lo hacemos desde cualquier entorno, en este caso phpMyAdmin. Creamos los nombres de las tablas. Una vez que creamos las tablas, creamos los campos. A cada campo le decimos de qué tipo es, si son varchar, si son enteros, especificamos la longitud del campo, cuál es la clave primaria. Hacemos todo desde este entorno. En Laravel el concepto es distinto. Esta situación se lleva a otro contexto. Analizando la forma tradicional, ¿qué pasa si se requieren cambios en la base de datos? Tenemos que ir documentándolas de alguna manera, y aún más, ¿qué pasa si estamos trabajando en equipo? Ya que imagínense que a nosotros nos cuesta identificar qué cambios hicimos durante el transcurso de un proyecto sobre una tabla. Imagínense si compartimos todo esto con un equipo de trabajo. Para solucionar todo esto es que Laravel utiliza las migraciones. Las migraciones son un mecanismo para administrar las tablas de una base de datos, es decir, un control de versiones, pero que además nos permite crear tablas, establecer relaciones, modificarlas, crear índices, vistas, eliminarlas, y todo esto mediante la consola de comandos, que como conocemos con Laravel nos manejamos con los comandos de PHP Artisan. Las migraciones son archivos que se encuentran en la siguiente carpeta: Database, Migraciones, y estas son las que nos ha creado Laravel en nuestro proyecto de prueba. Miren lo que tienen. Le prestemos atención a esta parte. Nos dice create, el nombre de la tabla, y luego especifica que es una tabla. Son todos archivos .php. Luego en otra nos dice create, tienen el mismo formato, el nombre de la tabla _tabla. Lo mismo aquí. Todo esto no está definido en nuestra base de datos, porque nuestra base de datos se llama prueba, pero no tiene absolutamente nada. Si entramos a ver esta migración, por ejemplo, voy a correr un poco acá, vemos que el formato de los archivos de migraciones tienen siempre el mismo esquema. Tienen dos métodos, el método up y el método down. El método up ejecuta las migraciones y o los cambios pendientes, y el método down revierte la migración realizada por el método up. Hasta acá ustedes dicen, ¿ejecuta qué? Bueno, todo esto se ejecuta cuando lancemos el comando php artisan migrate.
lo vamos a hacer ahora. Antes le quería mostrar que cuando lancemos ese comando, acá ya le estamos especificando, acá Laravel especifica que vamos a crear la tabla users con los siguientes campos. Todo esto que ven acá, esta variable tabla, es la que Laravel utiliza cuando, por ejemplo, en el proyecto empecemos a crear tabla. Por ejemplo, usuario, tabla ventas, tabla clientes, tabla proveedores. Directamente utiliza una variable y ya sabe que se refiere a una tabla. Luego vienen los campos, que son los mismos que vamos a ver ahora en PHPMyAdmin. Entonces acá vienen los campos, pero lo veamos en la práctica. Vamos a abrir una ventana de comandos. Previamente hay que controlar, por lo menos en Laravel 8 me pasó, hay que controlar este archivo que dice, acá vamos a la carpeta app providers, app service provider, que tengamos referenciada la clase esquema, la fachada esquema, y acá en el método boot que tengamos esta línea. De esta manera no vamos a tener errores. Entonces vamos a cerrar esto y veamos, cuando ejecutemos el comando php artisan migrate, Laravel va a crear estas tablas. Ya sabe que acá que tiene que crear estas tres tablas. Entonces vamos a ejecutar el comando php artisan migrate. Lo que hace es migrando, luego migrado exitosamente. En este color, migrando, lo hace rapidísimo, migrado. Entonces veamos nuestra tabla que estaba vacía. Y miren, ahora aparecen las tablas. Vamos a correr esta ventana. ¿Qué aparece? La tabla usuarios está acá. Password está acá. Failed Jobs está aquí. Y aparece una que es de migraciones. Esta tabla de migraciones es quizás la tabla principal, que Laravel la crea por defecto. Por supuesto no la ven aquí. Que es la que contiene todas las migraciones. Si ingresamos, contiene la operación que acabamos de realizar, como acaban de ver. Miren en la línea de comandos. Acá está. Si le quitan este que dice migrando, van a tener todas las ejecuciones en verde que dice migrado. 1, 2, 3. Entonces acá tenemos el control de esas migraciones. Y las otras tablas están vacías. Por ejemplo, entramos a users y simplemente tienen los campos. Vamos a poner la estructura de los campos. Y miren acá. Acá mostramos de que en esta línea estamos diciéndole a Laravel que cuando lancemos el PHP Artisan Migrate, antes de que lo lancemos, le decíamos que tenía que ejecutar esto. Una vez que lo ejecuta, crea la tabla usuarios que están viendo aquí. Y miren los campos. ID, name, email, email verificado y todo. Este timestamps son estos dos campos para que tenga un control del momento de la creación y el momento de la actualización. Y como pueden ver, el tipo está definido acá por Laravel, que acá pone string, pero en realidad varchar, y ya tiene todo definido todo esto. En la documentación nos dice las equivalencias, en el caso de varchar, de estos enteros grandes y todo eso, nos muestra ya en la documentación la equivalencia. Acá lo que tenemos que entender es cómo funciona el mecanismo. Espero que haya quedado claro, ya que lo vimos desde cero, creando un proyecto, una base que no tenía nada y ahora ya tiene campos, y hemos realizado la primera migración. Entonces se imaginan de que cuando vamos a crear una tabla o vamos a realizar cualquier modificación, lo vamos a hacer desde este entorno y luego ejecutamos nuevamente este comando. En este caso no he modificado absolutamente nada, no tiene nada. Por lo tanto, si ejecutamos el comando, nos va a decir que no hay nada para migrar. Y nos dice que no hay nada para migrar. En el caso de que vamos a crear una tabla o modificar algo, una vista o lo que sea, va a registrar ese cambio. Imagínense trabajar en un equipo, el control que podemos tener acerca de en qué momento realizamos una modificación, y mucho más cuando los proyectos van creciendo y son grandes. Vamos a limpiar acá la consola y vamos a crear una tabla cualquiera. Vamos a utilizar el comando que nos dice la documentación oficial. Siempre recuerden, es php artisan
y cuando se trata de una creación va make, migration. Y ahora sí viene lo importante. Tenemos que escribir, en general se escribe el nombre de la tabla en plural y se escribe ante create. Miren, create guión bajo, vamos a poner por ejemplo una tabla de clientes. Vamos a poner clientes y vamos a especificar que es una tabla. Entonces este es el formato. Todas las tablas que vamos a crear se crean con este comando, donde esto luego se hace rutinario. Create guión bajo, el nombre de la tabla en plural, especificando que es una tabla. Vamos a presionar enter y miren acá, nos dice migración creada y tenemos acá lo que acabamos de crear. Si ingresamos, tiene el formato que vimos recién. Por defecto tiene un método up y un método down. Eso es todo lo que tiene. Y acá el método up es donde se especifican los campos que vamos a querer que tenga esa tabla. Por defecto nos da un ID y para todas las tablas timestamps. Entonces si vamos a nuestra base de datos no va a aparecer. Miren, en ningún lado está cliente. ¿Por qué? Porque todavía no hemos corrido la migración. Entonces, ahora si ejecutamos php artisan migrate, nos dice que sí, efectivamente hay algo para migrar. Hace rato, como no había ningún cambio, nos decía nada para migrar. Si ahora vamos a nuestra base de datos, actualizamos, ya tenemos nuestra tabla clientes. Por supuesto que está vacía, pero tiene los campos ID, ya la define como clave primaria, y los campos timestamp, que son dos, que son estos campos que estamos viendo aquí. Vamos a hacer otra prueba, vamos a crear, para ir practicando, otra tabla. Vamos a utilizar el mismo comando, php artisan make migration, create, y ahora el nombre de la tabla va a decir, por ejemplo, personas. Muy bien, ha creado la migración. Vamos a agregarle un campo que diga nombre de tipo string. Vamos a guardar y vamos a poner php artisan migrate. Ha migrado los datos y veamos cómo está nuestra base de datos. Vamos a personas, veamos la estructura y tiene ID el campo que hemos agregado, ya lo toma como varchar con 191 caracteres y le vamos a agregar dos campos de prueba. Muy bien, hemos agregado Juan y María, acá no nos interesa que tenga datos, el ID es autoincremental, así que no cargamos nada. Ahora vamos a ver el concepto de modelos. Para utilizar las tablas creadas en nuestra base de datos, lo ideal es utilizar un ORM, Object Relational Mapping, que sería mapeo relacional de objetos. Un ORM no es un concepto propietario de Laravel, es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional a nuestro código de programación. El ORM que utiliza Laravel se llama Eloquent, ya lo habrán sentido nombrar. Entonces vamos a mostrar un ejemplo para que se entienda este tema de modelos. Hemos creado nuestra tabla personas. Ahora vamos a crear un modelo de la tabla personas. Nuevamente los comandos php artisan make, siempre para crear model. Vamos a crear un modelo y el nombre del modelo en general se utiliza en singular y comienza con letra mayúscula. En este caso, si la tabla está en plural personas, vamos a ponerle persona. Nos dice que se ha creado el modelo y en la versión 8 de Laravel ya nos brinda un lugar a donde se crean estos modelos, una carpeta models que está aquí, app models, y acá tenemos la estructura básica con la que hemos creado nuestro primer modelo de la tabla personas. Ahora, haciendo uso de lo que ya hemos aprendido, vamos a crear un controlador para la tabla personas y para utilizar con el modelo persona. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente php artisan make, vamos a crear ahora un controlador. Miren que siempre tiene el mismo formato. Creamos un modelo, make model.
un controlador, make controller y así. Y el nombre del controlador, también por convención, se escribe persona, haciendo referencia a este mismo nombre, y termina en controller, de esta manera. Pero ahora vamos a mostrar con los parámetros resource, porque ya tenemos la estructura típica de un CRUD. Se ha creado correctamente y el lugar a donde se guardan es app http controllers. Acá tenemos nuestra estructura típica. Ahora vamos a hacer uso del modelo que acabamos de crear. ¿De qué manera? Lo llamamos aquí con use, ponemos la ruta, app, a pesar de que esto está en minúscula, se utiliza la mayúscula para app, barra, models y el nombre del modelo, en este caso persona. Y recuerdan que el controlador de tipo resource ya tiene todos los métodos para un CRUD, pero vamos a utilizar acá el index, que es el primero. ¿Y cómo hacemos referencia al modelo de persona? Simplemente escribiendo persona. Dos puntos, y acá vienen un montón de otros métodos, pero vamos a utilizar el que dice all, que nos muestre todos los registros, todo lo que tiene ese modelo. Y se lo vamos a asignar a una variable, le vamos a poner datos. Entonces vamos a ver qué traemos con datos. Como estarán suponiendo, vamos a traer todos los datos de la tabla personas. Vamos a guardar, pero antes, ya que tenemos nuestro controlador, vamos a ir a nuestra carpetita de vistas, acá en routes, archivo web.php. Vamos a comentar esto y vamos a llamar, ahora es root resource. Vamos a decirle que apenas se ejecute nuestra aplicación, es decir, en la raíz, vamos a llamar a nuestro controlador. Siempre tiene este formato, ya ven que es muy simple. Nuevamente va a la ruta, app y el nombre del controlador. Vamos a guardar. Y acá no hace falta el procedimiento. Ahora no estamos especificando ningún procedimiento en particular. Ningún método, perdón, acá. Porque después podemos ya empezar a jugar, ya lo vamos a hacer, con index, con create y con el resto. Por ahora solamente queremos ver el index, por lo tanto no hace falta acá. Ya Laravel lo considera que por defecto, si no lo especificamos, va a llamar a index. Y miren lo que va a hacer. Estamos utilizando el modelo persona. Vamos a sacar todos los datos. Lo vamos a guardar acá en datos. Y lo que queremos es imprimir datos. Cuando, una vez que accedemos a la raíz de nuestro proyecto. Hemos guardado todo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. PHP artisan serve. Vamos a tipear localhost. O lo ejecutamos de ahí. Puerto 8000. Y miren lo que nos devuelve, lo que tenemos en la tabla. ID, nombre Juan, los campos de creado y actualizado, nombre María, el ID número 2, que es lo que tenemos aquí. Entonces, de esta manera ven lo sencillo que va a ser cuando realicemos un CRUD. Acá en este caso, en el primero, traemos todos los datos y luego nosotros decidimos cómo lo mostramos. Para create, para editar un registro, existen otros métodos como el where, y indicamos el ID que queremos traer, y de esta manera tan simple ya tenemos todas las herramientas para realizar un CRUD. Bueno, esta era una primera aproximación a lo que son los modelos. Espero que haya quedado claro el concepto, eso es lo que más me interesa. Si les gustó el video, por favor dejen un like. Muchas gracias, chau.